Bienvenidos a un nuevo programa de encuentros literarios. Hoy con la presencia del doctor Rodrigo Quesada y la compañera Estela Gómez de la Cátedra de Lengua y Literatura. Rodrigo es historiador, catedrático pensionado de la Universidad Nacional, Premio Nacional de la Academia de Geografía e Historia en el 98 y Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría de ensayo en el 2015. Rodrigo ha escrito un total de 22 libros. Buenos días, Rodrigo, un gusto tenerlo por acá. Rodrigo, este libro ganador del Premio Nacional, La lógica de la nostalgia imperial, es un libro muy interesante, como usted lo plantea, en el sentido de que parte del concepto de la nostalgia y a partir de ahí hace un hilo que une con elementos de la historia, ideológicos y políticos. Este concepto usted además lo separa de alguna manera en dos formas de nostalgia, uno la improductiva y otra la utópica, y esa utópica que conlleva a una sociedad maravillosa. ¿En qué sentido es que usted establece estas relaciones? Bueno, buenos días. Yo le quiero agradecer a la UNED la invitación y la gentileza que ha tenido conmigo a lo largo de estos años, porque me ha publicado una gran cantidad de libros y han sido muy nobles. Por ejemplo, este libro y este otro son libros muy bien hechos. Retomando la pregunta, yo quisiera dejar claro que el Premio Nacional del 2015 me sorprendió porque no pensaba que iba a ser premiado este libro. Es un librito realmente muy modesto, compuesto por dos ensayos. Uno que trata sobre el problema de la nostalgia, como decía Emilia, y el otro que trata sobre una comparación entre Oscar Wilde y Reinaldo Arenas. En el primer ensayo, que es el ensayo que trata sobre el problema de la nostalgia, yo quisiera dejar bien claro que para los historiadores contemporáneos la literatura es fuente primaria. Es decir, la novela, básicamente el ensayo, no tanto la poesía, pero fundamentalmente la novela y el ensayo literarios son fuente primaria para el historiador, sobre todo el historiador que está interesado en la historia de las ideas. Este es un ensayo, este primer ensayo, que se llama La lógica de la nostalgia, que es el que le da título al libro. Toma precisamente la nostalgia como punto de referencia y se centra fundamentalmente en la literatura centroeuropea. Es la literatura alemana, es la literatura austriaca. ¿Por qué? Bueno, porque el ensayo es una reflexión en torno al impacto que tiene la Primera Guerra Mundial sobre estos escritores. Algunos de ellos, por ejemplo, Joseph Roth, por ejemplo, Stefan Zweig y otros, sufrieron en carne propia lo que fue la destrucción que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, el que prácticamente quedaron abandonados. Stefan Zweig, que terminó suicidándose en Brasil, Joseph Roth terminó matándose de alcoholismo, etc. ¿Por qué? Bueno, porque la Primera Guerra Mundial deja prácticamente en escombros toda la cultura burguesa desde la segunda parte, la cultura burguesa que se ha venido desarrollando desde aproximadamente 1850 hasta 1914. Después de 1918 es imposible recuperar eso. Hay que tener claro que la Primera Guerra Mundial cierra un ciclo y a pesar de que mucha gente intentó volver al periodo anterior, a la cultura anterior a la Primera Guerra Mundial, eso fue imposible. Hubo que prácticamente reiniciar, recomenzar totalmente el desarrollo cultural después de 1918. Entonces, la nostalgia es básicamente una especie de componente metodológico, digámoslo así. Es un componente metodológico para entender cómo algunos autores asumen la nostalgia imperial, es decir, para Stefan Zweig y para Joseph Roth, por ejemplo, la nostalgia es, bueno, soñamos con volver a la época anterior a la Primera Guerra Mundial. Básicamente para los austriacos esto fue terrible, porque el imperio austrohúngaro era un imperio multicultural, en donde se hablaban, por ejemplo, era muy divertido, por ejemplo, el impartir órdenes durante la Primera Guerra Mundial, porque los generales tenían que impartir órdenes, tenían que ir acompañados por un equipo de traductores, porque tenían que impartir órdenes militares en 16 lenguas distintas, ¿verdad?
La multiculturalidad en el Imperio Austríaco es impresionante, el desarrollo cultural en música, en pintura, en poesía, en novela, en economía incluso, es extraordinaria. Entonces el que eso se haya caído a pedazos fue prácticamente que entrara a la orfandad cultural de la noche a la mañana. La nostalgia para esta gente entonces es recordar aquello, es tratar de hacerlo a través de la literatura, tratar de hacerlo a través de la recuperación de las ciudades. Joseph Roth tiene una colección de ensayos impresionantes sobre los bares, sobre las galerías en el Berlín y en el París anterior a la Primera Guerra Mundial. Toda esa nostalgia de ver de qué manera recuperamos algo de lo que pudo haber sido y no fue. Y hay otra nostalgia, esa es la nostalgia imperial, la que llamamos nostalgia imperial. Y hay otra nostalgia que es la nostalgia imperialista, que es diferente en este caso, que es la nostalgia, por ejemplo, que sobrecoge las prácticas políticas y administrativas de gente como Ronald Reagan, gente como Margaret Thatcher, por ejemplo, gente como Milton Friedman y todo lo que se ha dado en llamar neoliberalismo. El neoliberalismo es una categoría que no tiene ningún sentido, no existe tal cosa, existe el liberalismo, pero el que se invente una categoría que se llama neoliberalismo, eso es un adefesio, es un mostrenco que no tiene ningún significado. Yo trato en ese artículo, puedes utilizar la categoría de nostalgia, vuelvo a insistir otra vez, como un componente metodológico para establecer comparaciones entre las dos dimensiones. Pero a partir de ahí usted además une varios elementos. Por ejemplo, cuando usted habla de la nostalgia antiimperialista, revolucionaria, que no se queda en esa nostalgia improductiva de la que usted habla también. Y por otro lado, pone esa nostalgia imperialista a partir de las monarquías. De hecho, usted lo asocia con el libro En busca del tiempo perdido de Proust. Y parte, digamos, del ejemplo de la aristocracia francesa, ¿verdad? Entonces todo esto usted lo une, lo compacta en una forma integral. ¿En qué sentido es que hace toda esa asociación con esa parte de la revolucionaria y la otra monárquica? Yo me temo que el libro pudo haber sido premiado precisamente por esa cuestión metodológica, por esa contribución, porque se puede generalizar la metodología para análisis histórico en otros sectores. Gracias por traer a colación la figura de Marcel Proust, porque Proust es precisamente otro de los grandes nostálgicos. En busca del tiempo perdido, a todo lo largo de los 7 volúmenes, es precisamente una especie de recuperación de la vida cotidiana de la aristocracia francesa que está entrando en crisis en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Es recuperar toda esa cuestión. Cuando hablamos de monarquías estamos hablando precisamente de nostalgia imperial. Es recuperar otra vez, tratar de recuperar lo que se fue, lo que pudo haber sido y no fue, que es la preocupación de Proust, que es la preocupación de Stefan Zweig, que es la preocupación de Joseph Roth, que es la preocupación de incluso de gente como el mismo Sigmund Freud en algún momento, que también es otro exiliado que termina muriendo precisamente deseando volver a esa cuestión, a la cultura anterior a la Primera Guerra Mundial. Pero la nostalgia imperialista provoca el lado contrario, provoca una reacción antiimperialista, ¿verdad? Que critica, que ironiza con esa nostalgia imperialista. ¿En qué sentido nostalgia imperialista? Bueno, para Reagan, para Milton Friedman, para Margaret Thatcher, sobre todo para la gente como Margaret Thatcher, que es heredera de un imperio que ya no existe, Margaret Thatcher hizo todo lo posible durante sus 2 administraciones, igual que Reagan en alguna medida durante sus 2 administraciones también, por recuperar las viejas prácticas imperialistas de hacer lo que les daba la gana. La Guerra Fría, precisamente en la que están inmiscuidos Reagan, Thatcher, etc., es un periodo bastante doloroso que usted puede ubicar entre 1947 y 1991, digamos. A lo largo de ese periodo usted va a encontrar grandes esfuerzos por tratar de recuperar las viejas prácticas imperialistas, cuando se podía hacer lo que les diera la gana. Es decir, por ejemplo, Inglaterra llegó un momento en que
en que prácticamente remapeó toda la India, le reelaboró toda su geografía prácticamente. Lo mismo hicieron, por ejemplo, en Malasia, lo mismo hicieron, por ejemplo, en la vieja Sudáfrica, por ejemplo. Todas esas prácticas imperialistas de remapear la geografía de las zonas que están ocupando, trataron de recuperarlas. Por ejemplo, Margaret Thatcher trató de recuperar eso en alguna medida y cayó en excesos realmente muy crueles, ¿verdad? Por ejemplo, su actitud con respecto a los sindicatos en Inglaterra fue terrible, ¿verdad? Entonces, en alguna medida se trata precisamente de utilizar la categoría, la nostalgia, como metodología para poder entender lo que es la nostalgia imperial, lo que es la nostalgia imperialista, ¿verdad? Y cómo se puede contrapesar eso, cómo se puede reaccionar contra eso. En alguna medida, el antiimperialismo, por ejemplo, el antiimperialismo, que es una de las grandes preocupaciones de estos libros, es una reacción frente a esos excesos imperiales o imperialistas. Usted puede pensar perfectamente en gente como José Martí, puede pensar en gente como Ramón Emeterio Betances, que es una figura central en el pensamiento puertorriqueño, Eugenio Hostos, por ejemplo, también en Puerto Rico, etc. La reacción antiimperialista en estos casos se adelanta considerablemente a lo que va a ser, por ejemplo, la nostalgia imperialista en alguna medida. Se adelanta porque formula, por ejemplo, José Martí es un tipo de una capacidad visionaria impresionante, porque muchas de las preocupaciones que van a tener las luchas antiimperialistas del siglo XX, claro, ya Martí las prevé. Martí muere en 1895, pero mucho de su trabajo, sobre todo su trabajo periodístico desde dentro de los Estados Unidos, ya prepara precisamente mucho lo que va a ser la estrategia antiimperialista posterior. Entonces, esa fue la intención, digamos, de ese primer artículo, que es el artículo posiblemente más largo, en donde se trata de provocar precisamente en el lector una preocupación, porque trata de distinguir las dos dimensiones de la nostalgia y cómo se puede reaccionar. En la nostalgia imperial, la reacción por parte de los artistas, de los poetas, de los músicos es muy deprimente. Muchos de ellos terminan suicidándose. La reacción por parte de los nostálgicos imperialistas es precisamente aniquilar el movimiento sindical, por ejemplo, intervenir directamente de una manera violentísima en Nicaragua por parte de Reagan, por ejemplo, etc. Eso, en alguna medida, viéndolo desde la perspectiva metodológica, permite precisamente poder entender en alguna medida la literatura caribeña, alguna literatura latinoamericana. Mario Vargas Llosa, en un libro que él tiene que se llama La civilización del espectáculo, recientemente publicado, bueno, recientemente digo yo que hará 4 o 5 años, recogiendo algunas de las preocupaciones de un autor francés que terminó suicidándose también, que se llama La cultura del espectáculo, tratan precisamente en alguna medida de entrar en esa polémica. Lo que pasa es que en el trabajo de Mario Vargas Llosa no hay una preocupación nostálgica. En el trabajo de Mario Vargas Llosa hay una fuerte dosis de cinismo cuando trata este tipo de problemas. Sin embargo, el libro de Mario Vargas Llosa sigue siendo de una gran utilidad. Uno puede tener diferencias sustanciales con respecto a Mario Vargas Llosa con relación a su pensamiento político, etcétera, pero algunas de sus preocupaciones y algunas de las pistas que da son de un gran valor. Entonces, en alguna medida yo recojo el guante que él lanza, ¿verdad?, respecto a esa cuestión, o a cosas que él deja inconclusas. Yo trato en alguna medida de recuperarlas para el Caribe, porque en América Latina y particularmente en América del Sur hay una cosa muy divertida, y es que invisibilizan a América Central, invisibilizan el Caribe. Pareciera que como para los argentinos, para los peruanos, para los brasileños, el Caribe solo existiera porque existe Cuba, ¿verdad? Invisibilizan a América Central. Entonces, en alguna medida, el trabajo trata de decirle, bueno, señores, desde América Central estamos precisamente
a raíz de la gran experiencia imperial e imperialista que tenemos en América Central y el Caribe, bueno, aquí hay formas de reinterpretar el asunto. Esa fue la intención del trabajo. Usted menciona el objeto de la nostalgia y el sujeto de la nostalgia. Entonces, y hace una diferenciación entre ellos. Quien experimenta por lo infructuoso del pasado y se ve de cara al futuro, que reconstruye. ¿En cuáles aspectos fundamenta esa diferenciación? Yo trato de diferenciar el objeto nostálgico, qué es lo que se añora, ¿verdad? En el libro se trata de recuperar eso. ¿Qué es lo que se añora? Bueno, lo mencionábamos hace un rato. Para estos autores, por ejemplo, centroeuropeos, lo que se añora es la monarquía, ¿verdad? En ese sentido, el pensamiento de ellos es un pensamiento bastante reaccionario, es un pensamiento muy conservador, porque ellos están añorando precisamente lo que tuvieron durante el periodo, durante la monarquía, durante el Imperio Austrohúngaro. Por ejemplo, en Stefan Zweig es muy interesante esto, porque Stefan Zweig es uno de los grandes biógrafos del siglo XX. Escribió una serie de biografías impresionantes y es muy valioso el trabajo de él, porque para el historiador contemporáneo, esa historia heroica, historia de los grandes héroes, de los grandes individuos, de los grandes personajes, esa historia pertenece al pasado. El historiador contemporáneo casi no trabaja con eso. El historiador contemporáneo trata de trabajar fundamentalmente con movimientos sociales, con grandes transformaciones. Una de las grandes preocupaciones del historiador es el cambio. Entonces, para el historiador contemporáneo, el trabajo de Stefan Zweig es sumamente útil, precisamente porque él se concentra mucho en los héroes, como hacía, por ejemplo, como hacían algunos grandes analistas británicos del siglo XIX. Pienso en Thomas Carlyle, por ejemplo, que tiene un libro que se llama Los héroes, o incluso, por ejemplo, los españoles recientemente, hay algunos trabajos sobre el problema del héroe, del gran personaje. El objeto nostálgico en alguna medida trata de recuperar esa cuestión heroica. Prácticamente todo el trabajo de Stefan Zweig, aparte de que fue un extraordinario novelista y un extraordinario ensayista, pero todo el esfuerzo académico de Stefan Zweig va dirigido a recuperar grandes personajes de la historia, ¿verdad? Si usted revisa las biografías de la producción biográfica de él, es impresionante, ¿verdad? Tiene trabajos sobre Hernán Cortés, tiene trabajos sobre Magallanes, tiene trabajos sobre qué sé yo, grandes personajes, ¿verdad? Sobre Napoleón, sobre Fouché, el gran asesor de Napoleón, etc. Entonces, el objeto nostálgico se trata precisamente desde la perspectiva metodológica de recuperar qué es lo que se añora. Bueno, se añora la cuestión heroica, ¿verdad? Ya no hay grandes héroes. ¿Y quién es el sujeto nostálgico? ¿Quién es el que añora? ¿Verdad? ¿Cuál es el personaje que añora? Bueno, estos grandes escritores, por ejemplo, Stefan Zweig añora precisamente la gran actividad literaria, la gran actividad cultural que se desplegaba durante el Imperio Austrohúngaro, donde, por ejemplo, una de las grandes ensoñaciones de él es recuperar toda la actividad operística. Para él era una cosa maravillosa asistir a la noche de la ópera, la ópera de Viena, por ejemplo. Para él hay trabajos de él maravillosos sobre eso. Y hay también trabajos extraordinarios, exquisitos de Joseph Roth sobre el mundo de la bohemia literaria, la vida nocturna en la Viena, por ejemplo, del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. El objeto nostálgico, en gran medida, es la recuperación del héroe. El sujeto nostálgico trata de recuperar atmósferas. Uno de los grandes constructores de atmósferas es, por ejemplo, Marcel Proust. Prácticamente todo el primer volumen de En busca del tiempo perdido es una reconstrucción de atmósferas, ¿verdad? Incluso hay un diccionario sobre las comidas y las bebidas.
que hay a todo lo largo En busca del tiempo perdido, de los 7 volúmenes. Qué comían, cómo comían, cuándo comían, los vinos, las pinturas, la clase de caviar que se comía, porque había así diferencias entre 2, 3 tipos de caviar distintos, etc. Es decir, la reconstrucción de las atmósferas. Entonces, la invitación de mi trabajo va en esa dirección, es decir, tratar de recuperar el objeto nostálgico, o el objeto de nostalgia y el individuo que vive esa nostalgia. La vive de tal manera, es tan intensa la añoranza, que termina suicidándose, ¿verdad? Stefan Zweig se suicida, por ejemplo, con su compañera, la que fue su secretaria anteriormente, termina suicidándose en Brasil. Imagínense lo que es para un hombre como Stefan Zweig haber vivido la vida glamorosa de la Viena del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial y de un momento determinado, de un momento a otro, encontrarse en Brasil rodeado de selvas y de monos, ¿verdad? Ese cambio para él fue traumático. Hay 2 o 3 biografías recientes publicadas, una en Estados Unidos y otras 2 en Inglaterra, donde precisamente tratan de recuperar eso, es decir, lo que pudo haber sentido, ese cambio, ¿verdad? De la ópera de Viena. Aquí no se trata de aquella locura de Fitzcarraldo, aquel famoso personaje que trató de crear un teatro de la ópera en el puro centro del Mato Grosso, en Brasil, ¿verdad? No se trata tanto de eso, sino precisamente de la añoranza de lo que pudo haber sido y no fue. Y hay una preocupación detrás de esto, fundamentalmente, y es la cuestión de la utopía. Es decir, no se puede ser nostálgico, no se puede ser un sujeto que añora si no se tiene un sueño utópico, es decir, la posibilidad de construir una... Ese es uno de los graves problemas que tiene, por ejemplo, el neoliberalismo. El neoliberalismo combate todo lo que son ilusiones, combate todo lo que es utopía. Es decir, por ejemplo, en el libro de François Furet, el historiador francés, que publicó un libro extraordinario allá por 1995, que se llama El pasado de una ilusión, que es una crítica demoledora al socialismo soviético, que cae en 1991, que se desploma en 1991. Sin embargo, tiene un problema ese libro, y es la obsesiva destrucción de lo que son las ilusiones, de lo que es el soñar, la utopía, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que las utopías le hacen mucho daño a los pueblos, es engañar a los pueblos, llenarle a los pueblos su corazón y su cabeza de cosas que se pueden hacer y que finalmente no se hacen y que terminan arrastrando a un montón de gente inocente. Y lo dejan ir al práctico, claro. ¿Verdad? En una línea similar en cuanto a la construcción nostálgica por el pasado, en el libro Fantasía del Poder, usted menciona el capitalismo como triunfalista en esta batalla del hombre por silenciar la voz de la mujer. Entonces, ¿cuál tipo de civilización se identifica o sueña usted desde esta construcción? Sí, es que estamos hablando precisamente de que durante la segunda parte del siglo XIX, es lo que se ha dado en llamar la época de oro del sistema capitalista. Si usted revisa los índices económicos, sociales, culturales, etc., hay una expansión realmente impresionante. A pesar de que, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, Charles Dickens decía que, bueno, a pesar de que Inglaterra era el centro del planeta en ese momento, el nivel de pobreza era espeluznante, ¿verdad? Dickens lo señalaba. Pero el sistema está en una etapa de expansión mundial, es lo que podría llamarse el despegue de la globalización de una manera irreversible. Sin embargo, para las mujeres y para los trabajadores en general es problemático el periodo, ¿verdad? Las mujeres van a tener que lucharla duro para poder recuperar el control sobre su propio cuerpo, les decía, y lo mismo los trabajadores van a tener que lucharla duro para poder recuperar el control sobre su propio cuerpo también, los trabajadores, porque el cuerpo de los trabajadores es una mercancía, ¿verdad? El tiempo de trabajo es una mercancía que se compra y se vende, ¿verdad? Qué sé yo, por eso se paga salario, ¿verdad? Porque usted está entregando parte de su energía, de lo que sabe, de lo que ha aprendido, etc. Entonces, a pesar de que el sistema está llegando a su punto pico de expansión, hay gente que sueña. Volvemos al problema de la utopía otra vez. Hay gente que sueña en ese periodo
sueña en qué, bueno, en que es posible un sistema social donde exista la armonía entre hombres y mujeres luchando por los mismos objetivos cotidianos, ¿verdad? No solamente por ver qué se comen, cómo pagan el alquiler, ¿verdad? O qué se ponen, qué zapatos se ponen al día siguiente para poder ir a trabajar, sino es el sueño utópico de una sociedad armoniosa, justa, más igualitaria, ¿verdad? Donde haya una mayor distribución de la riqueza, etcétera. Llámelo usted como quiera, puede llamarlo liberalismo radical si quiere, porque los liberales radicales sueñan con eso también, o puede llamarlo socialismo si quiere, ¿verdad? Para los anarquistas este sueño se construye todos los días, no es un sueño que se va a construir a partir de mañana, no, es un sueño que se construye con la rebeldía cotidiana. Por eso hablamos en alguna medida de pensamiento anarquista y recupero la figura de Emma Goldman en este trabajo. Una mujer que nació en 1869 y murió en 1940 y que sigue siendo el pilar en alguna medida de la lucha de las mujeres por el aborto, por la independencia económica, por la independencia sexual, etc. Hay que leer a Emma Goldman, ¿no? Le agradecemos, Rodrigo, su presencia hoy en este encuentro, le agradecemos también a Estela su participación, su colaboración y los invitamos a todos a un nuevo encuentro literario próximamente.